Nuremberg, Alemania. Otoño de 1389. El monasterio de San Sebaldo se alzaba como una fortaleza de piedra gris en las afueras de Nuremberg, rodeado por bosques densos donde el viento otoñal susurraba entre los árboles desnudos. La lluvia había caído durante 3 días consecutivos, convirtiendo los caminos en ríos de barro y aislando aún más a los monjes del mundo exterior. El hermano Matías llevaba 23 años viviendo entre esos muros. A sus 47 años, su rostro reflejaba las marcas del tiempo, arrugas profundas alrededor de los ojos, una barba entrecana que había dejado de recortar con regularidad y manos callosas por el trabajo constante en el scriptorium. Era un hombre tranquilo, dedicado a la transcripción de textos sagrados, encontrando paz en la repetición de las oraciones y el silencio contemplativo. Esa tarde de octubre, mientras el sol se ocultaba tras nubes grises y pesadas, el hermano Matías trabajaba en su celda iluminada apenas por una vela temblorosa. El olor a cera derretida se mezclaba con el aroma húmedo de las piedras antiguas. Estaba copiando un pasaje del libro de Job cuando escuchó golpes urgentes en la puerta principal del monasterio. «Hermano portero, abrid, por caridad cristiana». La voz resonó por los pasillos de piedra. Matías dejó su pluma y salió de su celda, encontrándose con otros monjes que también habían escuchado el llamado. El hermano portero, el anciano hermano Anselm, ya caminaba lentamente hacia la entrada, su bastón golpeando rítmicamente contra el suelo. Cuando la pesada puerta de roble se abrió con un chirrido, un hombre cubierto de barro y empapado hasta los huesos casi cayó hacia adelante. Era joven, no más de 30 años, con ropas que alguna vez fueron finas pero ahora estaban destrozadas. Sangraba de una herida en la frente y sus ojos mostraban un terror que Matías nunca había visto. «Refugio», susurró el hombre. «Necesito refugio sagrado». El hermano Anselm miró al abad Gregorio, quien había llegado al escuchar el alboroto. El abad era un hombre corpulento de 60 años, con una presencia que imponía respeto. Observó al extraño con ojos calculadores. «¿Quién os persigue, hijo?», preguntó el abad con voz grave. Los inquisidores». El hombre apenas podía hablar. «Me acusan de herejía, pero soy inocente. Juro por todos los santos». Un murmullo recorrió a los monjes reunidos. La palabra Inquisición traía consigo un peso oscuro. En esos tiempos, ser acusado era casi equivalente a ser condenado. «Entrad», ordenó el abad finalmente. «Este es un lugar sagrado. Nadie puede violar el derecho de asilo». 3 monjes ayudaron al hombre a entrar. Lo llevaron a una celda junto a la enfermería, donde el hermano boticario, Ulrich, comenzó a limpiar sus heridas. Matías observaba desde el umbral, sintiendo una inquietud inexplicable en su pecho. El hombre se identificó como Johannes, un comerciante de libros de Frankfurt. Entre sollozos y temblores, explicó que había sido acusado de poseer textos heréticos. Los inquisidores habían quemado su tienda y confiscado su mercancía, pero él había logrado escapar con apenas su vida. «Solo vendía libros», repetía Johannes. «Libros de historia, de medicina, de filosofía. No sabía que algunos estaban prohibidos. No sabía». Durante la cena en el refectorio, los monjes hablaban en voz baja sobre el refugiado. El hermano Matías comía su pan negro y sopa de verduras en silencio, pero no podía dejar de pensar en Johannes. Había algo en sus ojos, algo más allá del miedo. ¿Desesperación? ¿Culpa? Esa noche, Matías no podía dormir. La lluvia golpeaba contra las ventanas estrechas de su celda y el viento aullaba entre las torres del monasterio. Cerca de medianoche, escuchó pasos en el corredor. Se levantó silenciosamente y se asomó por la puerta entreabierta. Johannes caminaba descalzo por el pasillo, mirando constantemente hacia atrás. Llevaba algo envuelto en tela bajo el brazo. Matías sintió que debía seguirlo, aunque no entendía por qué. El comerciante se dirigió hacia el scriptorium, la sala donde los monjes copiaban y guardaban manuscritos. Matías lo siguió manteniendo distancia, escondiéndose en las sombras cada vez que Johannes se detenía a escuchar. En el scriptorium, iluminado apenas por la luz de la luna, que entraba por las ventanas altas, Johannes desenvolvió su carga. Era un libro, pero no cualquier libro. Incluso desde su escondite,
Matías pudo ver que era antiguo, con una encuadernación de cuero oscuro que parecía absorber la poca luz disponible. Johannes buscó entre los estantes, claramente tratando de encontrar un lugar para ocultar el libro. Sus manos temblaban mientras revisaba los textos sagrados, los tratados de teología, los manuscritos iluminados. «¿Qué hacéis aquí, hermano Johannes?». La voz del abad Gregorio cortó el silencio como un cuchillo. Matías contuvo la respiración. El abad había aparecido desde otra entrada, una vela en la mano proyectando sombras danzantes en su rostro severo. Johannes se sobresaltó tanto que casi dejó caer el libro. «Padre abad, yo no podía dormir. Vine a rezar». Con un libro prohibido en las manos, el abad avanzó lentamente. «Mentisteis. No soy solo un comerciante perseguido injustamente. Sois un hereje que intentó contaminar este lugar sagrado». «No, no es lo que pensáis». Johannes retrocedió. «Este libro es peligroso, sí, pero no de la manera que creéis. Tiene que ser destruido, pero yo no puedo. Cada vez que intento, dadle eso inmediatamente», ordenó el abad, extendiendo su mano. Johannes negó con la cabeza, abrazando el libro contra su pecho. «No lo entendéis. Este libro muestra cosas que no deberían ser vistas. Yo lo abrí una vez, solo una vez, y vi». «¿Qué visteis?», preguntó el abad, su tono ahora más curioso que furioso. Johannes abrió la boca, pero no salieron palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas y comenzó a temblar violentamente. «Vi mi propia muerte», susurró finalmente. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Matías, escondido entre las sombras, sintió un escalofrío recorrer su columna. «Estáis enfermo», dijo el abad después de un momento. «La fiebre os hace delirar. Venid, regresemos a la enfermería». «No estoy enfermo», gritó Johannes. «Cada página de este libro maldito muestra una muerte, mi muerte. En la primera página me vi siendo quemado en la hoguera, en la segunda, ahorcado. Y hay más páginas, muchas más páginas». El abad hizo una señal y dos monjes que habían aparecido silenciosamente detrás de él se adelantaron para sujetar a Johannes. En la lucha, el libro cayó al suelo con un golpe sordo que pareció resonar demasiado alto para un simple libro. Matías observó paralizado mientras los monjes llevaban a Johannes fuera del scriptorium. Sus gritos resonaban por los pasillos. «No lo abráis. Por el amor de Dios, no lo abráis. Cada uno que lo abre ve su propia muerte. Cada uno». Cuando el silencio volvió, solo quedaron el abad y el libro caído en el suelo. Matías vio cómo el abad se acercaba lentamente, la vela temblando en su mano. Se agachó para recoger el libro. Lo observó por un largo momento y finalmente lo colocó sobre uno de los escritorios. «Mañana lo examinaremos», murmuró el abad para sí mismo. «A la luz del día, todas las supersticiones se desvanecen». El abad se fue, llevándose la vela y dejando el scriptorium en la oscuridad. Matías permaneció escondido durante varios minutos más, su corazón latiendo con fuerza. Finalmente, cuando estuvo seguro de que estaba solo, salió de su escondite. El libro yacía sobre el escritorio, apenas visible en la penumbra. Matías se acercó lentamente, como si el objeto pudiera atacarlo en cualquier momento. Era más grande de lo que había pensado, quizás del tamaño de 2 Biblias apiladas. La encuadernación era de cuero oscuro, casi negro, con símbolos grabados que no reconocía. Su mano se extendió casi por voluntad propia. Los dedos rozaron la cubierta. El cuero estaba frío, más frío de lo que debería estar en una noche de otoño dentro de un edificio de piedra. «No lo abráis», resonaban las palabras de Johannes en su mente. Matías retiró la mano rápidamente y retrocedió. No, no esta noche. Estaba cansado, era tarde, y su imaginación le estaba jugando malas pasadas. Mañana, con la luz del día, todo tendría más sentido. Regresó a su celda con pasos apresurados, pero el sueño no vino. Las palabras de Johannes se repetían una y otra vez en su mente. «Cada página muestra mi propia muerte, mi propia muerte». Cuando finalmente el amanecer comenzó a iluminar su pequeña ventana, Matías no había dormido nada. Se levantó para las oraciones matutinas con los ojos enrojecidos y un peso en el pecho que no lograba explicar. Durante el desayuno, las noticias corrieron como pólvora.
Johannes había muerto durante la noche. El hermano Ulrich lo había encontrado en su celda, tendido en el suelo con los ojos abiertos y una expresión de terror absoluto congelada en su rostro. No había marcas de violencia, no había signos de enfermedad, simplemente había muerto. Matías dejó caer su pan. Sus manos temblaban mientras los otros monjes murmuraban oraciones y hacían la señal de la cruz. Después del desayuno, el abad convocó a los monjes más antiguos al scriptorium. Matías, como copista principal, fue incluido. Cuando entraron, el libro seguía exactamente donde lo había dejado el abad la noche anterior. «Hermanos», comenzó el abad Gregorio, «el hombre que buscó refugio aquí traía consigo este libro. Afirmaba que era peligroso. Antes de decidir qué hacer con él, debemos examinarlo. Hermano Matías, vuestra experiencia con textos antiguos será invaluable». Matías sintió que las rodillas le temblaban. «Padre abad, el hombre, Johannes, dijo cosas sobre este libro. Dijo muchas cosas en su delirio febril», interrumpió el abad. «Los demonios de su conciencia le atormentaban. Ahora está muerto, y debemos determinar si este libro es verdaderamente herético o simplemente fue víctima de su imaginación enferma». El abad tomó el libro y lo colocó en el escritorio principal, bajo la mejor luz que proporcionaban las ventanas. Los monjes se reunieron alrededor. Matías notó que varios de ellos mantenían una distancia prudente. El abad Gregorio abrió lentamente la cubierta. La primera página estaba en blanco, completamente en blanco. El abad frunció el ceño y pasó a la siguiente página. También estaba en blanco. Y la siguiente, y la siguiente. «Es simplemente un libro sin usar», dijo el hermano Anselm con alivio evidente en su voz. El pobre Johannes estaba verdaderamente enfermo de la mente, pero Matías observó algo que los demás no notaron. Cuando el abad pasaba las páginas, por un brevísimo instante, antes de que la página se asentara completamente, había algo, una imagen, un destello, demasiado rápido para verlo claramente, pero definitivamente allí. «Permitidme», dijo Matías, sorprendiéndose de su propia voz. Tomó el libro con manos temblorosas, abrió la primera página y la observó cuidadosamente. Blanca, completamente blanca. Pero cuando comenzó a cerrarla, justo en ese momento de transición entre estar completamente abierta y comenzar a cerrarse, vio algo. Era él mismo, el hermano Matías, claramente reconocible incluso en la imagen borrosa, atado a una estaca de madera. Llamas comenzando a elevarse alrededor de sus pies, su rostro contorsionado en agonía. Soltó el libro como si quemara. Cayó sobre el escritorio con un golpe seco. «¿Hermano Matías?», preguntó el abad. «¿Qué os sucede? Yo vi...». ¿Qué había visto realmente? ¿Había sido real o solo su imaginación, alimentada por las palabras de Johannes y la falta de sueño? «No es nada», mintió. «Solo sentí un mareo repentino». El abad lo observó con ojos penetrantes, luego cerró el libro. «Hermano Ulrich, llevad a Matías a descansar. El resto de vosotros volved a vuestras tareas. Este libro será guardado bajo llave en mi estudio hasta que podamos determinar su verdadera naturaleza». Mientras era conducido fuera del scriptorium, Matías miró hacia atrás una vez más. El libro yacía cerrado sobre el escritorio, oscuro e inocente bajo la luz del día. Pero Matías sabía, con una certeza que helaba su sangre, que lo que había visto era real. El libro le había mostrado su propia muerte, y quedaban muchas más páginas por descubrir. Starnberg, Alemania. Día siguiente. El cuerpo de Johannes fue enterrado al amanecer en el pequeño cementerio del monasterio sin ceremonias elaboradas. El abad Gregorio ordenó discreción absoluta sobre el asunto. Los monjes susurraban en los pasillos, pero nadie se atrevía a hablar abiertamente sobre lo sucedido. Matías no asistió al entierro. Permaneció en su celda, temblando bajo sus mantas a pesar de que no hacía frío. No podía quitarse de la mente aquella imagen, él mismo atado a una estaca, las llamas comenzando a devorarlo. «Fue mi imaginación», se repetía una y otra vez. Solo fue mi imaginación alimentada por el miedo y la falta de sueño. Pero no lo creía. A media mañana, un novicio tocó a su puerta. «Hermano Matías, el abad os requiere en su estudio». Inmediatamente.
El estudio del abad Gregorio estaba en la torre norte, una habitación circular con estantes repletos de libros y documentos. Una ventana estrecha permitía la entrada de luz grisácea del día nublado. El abad estaba sentado tras su escritorio de roble macizo, y sobre él, como una mancha oscura, yacía el libro. «Cerrad la puerta, hermano Matías», ordenó el abad sin levantar la vista. Matías obedeció, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. «Ayer os vi observar este libro con peculiar interés», continuó el abad, «y cuando lo tocasteis, vuestra reacción fue intensa. ¿Qué visteis exactamente?» Matías tragó saliva. Mentir a un abad era pecado grave, pero decir la verdad podía ser aún más peligroso. «Padre abad, yo creí ver una imagen, pero fue solo un instante. Probablemente fue un efecto de la luz, o mi cansancio». «¿Qué imagen?» El silencio se extendió entre ellos. El abad levantó finalmente la vista, sus ojos grises penetrando a Matías como cuchillos. «¿Qué imagen, hermano Matías? Os lo ordeno bajo obediencia sagrada». Me vi a mí mismo, en una hoguera». El abad no pareció sorprendido. Asintió lentamente y desvió la mirada hacia el libro. «Esta mañana», dijo con voz baja, «después del entierro, volví aquí. Abrí el libro nuevamente. Las páginas seguían en blanco, pero recordé vuestro gesto, la forma en que pasabais las páginas, así que lo intenté». Hizo una pausa, su mano temblando ligeramente, mientras tocaba la cubierta del libro. «Vi mi propia muerte también, apuñalado en este mismo estudio. La herida en el pecho, la sangre manchando mi hábito, la luz abandonando mis ojos, todo tan claro como os veo ahora a vos». Matías sintió que las rodillas le flaqueaban. El abad Gregorio, un hombre de fe inquebrantable, admitía haber visto lo mismo. «¿Qué es este libro, padre abad?» «No lo sé, y eso me aterroriza más que cualquier cosa que haya enfrentado en mi vida». El abad se levantó y caminó hacia la ventana. «He servido a Dios durante 40 años. He estudiado teología, filosofía, he leído sobre herejías y posesiones demoníacas. Pero esto no encaja en ninguna categoría conocida. Debemos destruirlo», dijo Matías. «Lo intenté». Matías parpadeó sorprendido. «Después de verlo», continuó el abad, «intenté quemarlo. Lo llevé a la chimenea de la cocina, donde arde el fuego más intenso del monasterio. Lo arrojé directamente a las brasas. Y el libro no se quemó. Ni una marca, ni un chamuscado. Lo dejé allí durante 1 hora completa. Cuando lo saqué estaba frío al tacto, como si el fuego no lo hubiera tocado en absoluto». Un escalofrío recorrió la columna de Matías. «Entonces, ¿qué hacemos?». El abad regresó a su escritorio y se sentó pesadamente. «Por eso os llamé, hermano Matías. Vos sois nuestro mejor conocedor de textos antiguos. Necesito que estudiéis este libro, que descubráis qué es, de dónde viene, qué significa. Hay respuestas aquí, debe haberlas». «Padre abad, con todo respeto, no creo que deba...». «Es una orden, hermano Matías». La voz del abad se endureció. «Johannes murió anoche». «¿De qué?». «No lo sabemos, pero llevaba semanas, quizás meses, cargando con este libro. Si hay maldad aquí, debemos entenderla para poder combatirla. Y si es obra del maligno, entonces como soldados de Cristo debemos enfrentarla, no huir de ella». Matías quería protestar, pero sabía que era inútil. Cuando el abad daba una orden directa, la obediencia era absoluta. «¿Cuándo debo comenzar?». «Ahora. Llevaos el libro a vuestro scriptorium privado. Trabajad en secreto. Nadie más debe saber de esto. Si algún otro monje pregunta, decidle que estáis trabajando en una traducción especial para mí». El abad envolvió el libro en un paño negro y se lo entregó. Matías lo tomó con manos temblorosas. A través de la tela podía sentir ese frío antinatural. El scriptorium privado de Matías era una celda pequeña conectada a la biblioteca principal. Allí pasaba la mayoría de sus días, rodeado de pergaminos, tinteros y plumas. Era su refugio, su lugar de paz. Ahora se sentía como una tumba. Colocó el libro sobre su escritorio de trabajo, bajo la mejor luz que proporcionaba su ventana. Encendió 3 velas adicionales, formando un semicírculo alrededor del libro. Necesitaba toda la iluminación posible. Antes de abrirlo, Matías rezó. Recitó el Padre Nuestro, 3 Ave Marías
y una oración de protección contra las fuerzas oscuras. Se santiguó repetidamente. Finalmente, con las manos aún temblando, abrió la cubierta. La primera página estaba en blanco, pero Matías ya sabía el truco. Comenzó a pasar la página lentamente, observando cuidadosamente el momento de transición, y allí estaba, él mismo, atado a una estaca de madera en una plaza pública, la multitud a su alrededor gritando insultos. Un inquisidor vestido de negro leyendo la sentencia, las antorchas acercándose, el primer contacto del fuego con su piel, su boca abierta en un grito silencioso. Matías apartó la mirada, respirando agitadamente. Se obligó a calmarse y continuó. La segunda página mostró otra versión de su muerte, colgado en el patio del monasterio, su cuerpo balanceándose suavemente con el viento. Los otros monjes observando en silencio, algunos con miedo en los ojos, otros con algo que parecía alivio. La tercera página, una celda oscura, presumiblemente en las mazmorras de la Inquisición. Matías yacía en el suelo de piedra, su cuerpo roto por la tortura, la vida escapándose lentamente de él. La cuarta página, ahogado, su cuerpo hundido en el río que corría junto al monasterio, sus ropas atrapadas entre las rocas del fondo. Matías dejó de contar después de la 10ª página. Cada una mostraba una forma diferente de morir. Todas eran violentas, todas eran aterradoras, y en todas ellas él era la víctima. ¿Cuántas páginas tenía el libro? Lo hojeó rápidamente. Parecían ser cientos, quizás miles. Era imposible saberlo con certeza, porque cuando intentaba contar perdía la cuenta. Las páginas parecían multiplicarse bajo sus dedos. Se detuvo en una página al azar, hacia la mitad del libro. La imagen que apareció lo dejó helado. El abad Gregorio, de pie sobre su cuerpo, un cuchillo ensangrentado en la mano. La misma muerte que el abad había visto para sí mismo, pero desde otra perspectiva. Un pensamiento terrible cruzó la mente de Matías. ¿Y si cada persona que abría el libro no solo veía sus propias muertes, sino también veía cómo ellos mismos provocarían las muertes de otros? Cerró el libro bruscamente y retrocedió de su escritorio. Su respiración era errática. El sudor corría por su frente a pesar del frío del día. Pasó el resto del día intentando encontrar cualquier información sobre el libro. Examinó la encuadernación, los símbolos grabados en la cubierta, el tipo de cuero usado. Nada le daba pistas concretas. Los símbolos no eran latinos, ni griegos, ni hebreos. No se parecían a ningún lenguaje que conociera. Parecían más antiguos, más primitivos. Algunos le recordaban a las runas nórdicas que había visto en manuscritos sobre las tribus paganas del norte, pero no eran exactamente iguales. Cuando las campanas anunciaron la hora de vísperas, Matías se dio cuenta de que había pasado todo el día encerrado. No había comido, apenas había bebido agua. Su espalda dolía por estar encorvado sobre el escritorio. Envolvió el libro nuevamente y lo guardó en un baúl con cerradura bajo su escritorio. Salió tambaleándose hacia la capilla para las oraciones vespertinas. Durante la cena, notó que los otros monjes lo observaban con expresiones extrañas. El hermano Anselm, el anciano portero, se sentó junto a él. «Hermano Matías, perdonad mi intromisión, pero tenéis mal aspecto. ¿Os encontráis bien?» «Solo cansancio, hermano Anselm. He estado trabajando en una traducción compleja». «Comprendo», el anciano bajó la voz, «pero he escuchado rumores sobre el libro que traía ese pobre hombre. Algunos dicen que el abad os lo ha encargado a vos para estudiarlo». Matías sintió un nudo en el estómago. Miró alrededor. Varios monjes fingían no estar escuchando, pero claramente estaban atentos a la conversación. «No debéis creer en rumores, hermano», dijo Matías intentando sonar casual. «Claro, claro», Anselm asintió, pero sus ojos mostraban que no estaba convencido. «Solo tened cuidado, hermano Matías. Ese hombre murió la misma noche que llegó, y sus últimas palabras fueron sobre ese libro. Sea lo que sea, no es natural». Esa noche, en su celda, Matías no intentó siquiera dormir. Sabía que sería inútil. En su mente se repetían una y otra vez las imágenes del libro, cientos de formas de morir, su propia muerte, mostrada en variaciones infinitas. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de tal cosa? Y la pregunta más aterradora, ¿eran profecías
o solo posibilidades? ¿Estaba viendo su futuro inevitable o simplemente el catálogo completo de formas en que podría terminar su vida? Un sonido en el corredor lo sacó de sus pensamientos. Pasos. Alguien caminaba por los pasillos del monasterio en plena noche, cuando todos deberían estar durmiendo. Matías se levantó y entreabrió su puerta. En la penumbra, iluminado apenas por la luz de la luna que entraba por las ventanas estrechas, vio una figura encapuchada caminando hacia el scriptorium. No era el abad. La silueta era más delgada, más joven. Matías lo siguió en silencio, manteniendo distancia. La figura entró al scriptorium principal y cerró la puerta tras ella. Matías se acercó y pegó el oído a la madera. Escuchó movimiento dentro, el sonido de estantes siendo movidos, de libros siendo hojeados. Quien fuera que estuviera dentro, estaba buscando algo. Después de varios minutos, la puerta se abrió bruscamente. Matías apenas tuvo tiempo de esconderse detrás de una columna. La figura salió, ahora llevando algo bajo el brazo envuelto en tela. Cuando la luz de la luna iluminó brevemente su rostro, Matías reconoció al hermano Tomás, un monje joven de apenas 25 años, conocido por su devoción fervorosa y su tendencia al fanatismo religioso. Tomás caminó rápidamente hacia su celda y desapareció dentro. Matías permaneció escondido durante varios minutos más, su mente trabajando furiosamente. ¿Qué había robado Tomás del scriptorium? ¿Y por qué en medio de la noche? Al día siguiente, durante el desayuno, Tomás no apareció. El abad envió a alguien a buscarlo, pero regresó con noticias perturbadoras. La celda de Tomás estaba vacía, la ventana estaba abierta y una cuerda hecha con sábanas colgaba hasta el suelo exterior. Tomás había huido del monasterio. El abad convocó inmediatamente a Matías a su estudio. ¿Guardasteis el libro bajo llave como os ordené?, preguntó el abad con urgencia. Sí, padre abad, está en el baúl bajo mi escritorio con cerradura. Comprobadlo. Ahora. Matías corrió a su scriptorium privado. El baúl seguía cerrado. Con manos temblorosas, sacó la llave de su hábito y abrió la cerradura. El libro seguía allí, envuelto en su paño negro. Regresó al estudio del abad con la noticia. El libro está seguro, padre abad. El abad pareció aliviado, pero solo por un momento. Entonces, ¿qué robó el hermano Tomás? Los monjes informan que falta un libro del scriptorium principal, un volumen antiguo sobre rituales de exorcismo. Matías sintió un escalofrío. ¿Por qué Tomás necesitaría un libro sobre exorcismos? La respuesta llegó 3 días después, cuando un grupo de aldeanos llegó al monasterio llevando un cuerpo. Era el hermano Tomás. Lo habían encontrado en el bosque, a mediodía de camino del monasterio. Estaba muerto, su cuerpo contorsionado, en una posición antinatural. En sus manos aferraba el libro de exorcismos, abierto en una página específica, y en el suelo, dibujado con su propia sangre, había un círculo de protección y símbolos religiosos. El hermano Ulrich examinó el cuerpo y declaró que Tomás había muerto de miedo. Su corazón simplemente se había detenido, sin causa física aparente. Matías observó la escena con horror creciente. Tomás había intentado realizar un exorcismo, pero ¿sobre qué? ¿O sobre quién? Esa noche, mientras los monjes velaban el cuerpo de Tomás en la capilla, Matías regresó a su scriptorium. Abrió el libro nuevamente y buscó hasta encontrar lo que temía. Allí estaba, el hermano Tomás, muerto en el bosque, exactamente como lo habían encontrado. La imagen mostraba cada detalle: el círculo de sangre, el libro de exorcismos, la expresión de terror absoluto. El libro no solo mostraba el futuro, también mostraba el presente, y quizás el pasado. Matías cerró el libro con un golpe seco y lo miró con un nuevo nivel de comprensión y terror. Este no era un libro ordinario, no era simplemente un objeto maldito, era algo vivo, algo que observaba, algo que registraba cada muerte, cada sufrimiento, y ahora él estaba conectado a él. Nuremberg, Alemania. Una semana después, 2 monjes muertos en menos de 10 días. El monasterio de San Sebaldo se había convertido en una tumba de susurros y miradas temerosas. Matías apenas salía de su celda. Había perdido peso, sus ojos estaban hundidos y rodeados de ojeras oscuras. Cada noche soñaba con las páginas del libro, con las infinitas formas de morir que le esperaban.
El abad Gregorio lo visitó una tarde fría de noviembre. «Hermano Matías, debéis comer, debéis descansar, os estáis consumiendo». «No puedo dormir, padre abad. Cada vez que cierro los ojos las veo. Todas esas muertes». El abad se sentó pesadamente en el único taburete de la celda. «¿Habéis descubierto algo sobre el origen del libro?» Matías asintió débilmente. «Los símbolos en la cubierta. Finalmente encontré una referencia. En un manuscrito olvidado en lo más profundo de nuestra biblioteca. Habla de una secta antigua, anterior al cristianismo. Adoraban a una entidad que llamaban el Observador. Creían que esta entidad registraba cada muerte en el mundo, escribiéndolas en un libro eterno. ¿Una leyenda pagana? Eso pensé al principio. Pero hay más. El manuscrito menciona que esta secta creó réplicas del libro, no para adoración, sino como castigo. Quienes eran considerados pecadores imperdonables eran obligados a mirar el libro, a ver todas las formas en que podrían morir. La mayoría enloquecía en cuestión de días. El abad palideció. Entonces, este libro es una de esas réplicas, una herramienta de tortura psicológica creada hace siglos. Pero no es solo eso. Matías se inclinó hacia adelante. El libro está conectado a algo, a esa entidad, a ese observador. Cada vez que alguien lo abre, esa conexión se fortalece. Johannes lo cargó durante semanas. Tomás intentó exorcizarlo. Ambos murieron. ¿Y nosotros? Nosotros también lo hemos abierto, completó el abad en voz baja. Un silencio pesado llenó la celda. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó finalmente el abad. No lo sé. Johannes duró semanas. Tomás apenas días. Quizás depende de cuántas veces lo abras, de cuánto tiempo pases mirándolo. Cada exposición te acerca más a convertir una de esas visiones en realidad. El abad se levantó y caminó hacia la pequeña ventana. Entonces debemos deshacernos de él. Si no puede ser destruido por el fuego, lo enterraremos. En lo más profundo de la tierra, donde nadie pueda encontrarlo jamás. No funcionará, dijo Matías. Johannes intentó deshacerse de él. Por eso vino aquí. Intentó dejarlo atrás docenas de veces, pero el libro siempre regresaba a él, como si estuviera atado a su destino. ¿Sugerís que simplemente nos rindamos? ¿Que esperemos a morir como Johannes y Tomás? No. Sugiero que encontremos a alguien que entienda estas cosas mejor que nosotros. El abad se volvió bruscamente. ¿Qué queréis decir? En Colonia hay un hombre, un erudito llamado Heinrich von Marburg. Estudia textos antiguos, objetos malditos, reliquias oscuras. Si alguien puede ayudarnos, es él. Colonia está a semanas de viaje, y el invierno se acerca. Es nuestra única oportunidad, padre abad. El abad meditó durante largos minutos. Finalmente asintió. Partiréis mañana al amanecer. Llevaréis el libro con vos. 2 hermanos os acompañarán para protección en el camino. No, dijo Matías firmemente. Iré solo. No pondré en peligro a nadie más. Este libro ya ha matado a 2 hombres. No permitiré una tercera víctima. Matías partió antes del amanecer, mientras los otros monjes aún dormían. Llevaba una mochila con provisiones mínimas, pan, queso seco, una cantimplora de agua, y el libro, envuelto en tela y atado con cuerdas, como si eso pudiera contener su maldad. El camino a Colonia era largo y peligroso. Bandidos, lobos y el clima invernal hacían que pocos viajaran en esta época, pero Matías no tenía opción. Durante los primeros días, caminó casi sin descanso. Dormía apenas unas horas cada noche en graneros abandonados o bajo árboles. Evitaba las posadas y los pueblos. Cuanta menos gente viera el libro, mejor. Una noche, exhausto, cometió un error. Se durmió profundamente junto a una fogata en el bosque. Despertó con la sensación de que algo estaba mal. La fogata se había apagado. La oscuridad era absoluta, y escuchaba respiraciones. No estaba solo. Un monje viajando solo en plena noche, dijo una voz áspera desde las sombras. Debe llevar algo valioso. Matías se incorporó rápidamente. 3 siluetas emergieron de entre los árboles. Bandidos. Uno de ellos llevaba una antorcha, otro un cuchillo largo. No tengo nada de valor, mintió Matías. Solo soy un humilde servidor de Dios. Veamos. El líder, un hombre grande con barba desaliñada, se acercó y agarró la mochila de Matías. No, por favor, no abráis eso.
Pero era demasiado tarde. El bandido sacó el bulto envuelto y comenzó a desenvolverlo. ¿Qué escondes aquí, monje? ¿Oro de la iglesia? ¿Reliquias valiosas? Cuando la última capa de tela cayó, el libro quedó expuesto bajo la luz de la antorcha. El bandido lo tomó con manos sucias y lo abrió. Su expresión cambió instantáneamente. Los ojos se le abrieron desmesuradamente. La mandíbula se aflojó. Comenzó a temblar. ¿Qué es esto?, susurró. Pasó otra página. Y otra. Su respiración se volvió errática. Uno de sus compañeros se acercó. «Jefe, ¿qué ves?» El líder dejó caer el libro como si quemara. Retrocedió tambaleándose, señalando el libro con dedo tembloroso. «Mi muerte. Vi mi muerte. Tantas veces. Ahorcado, apuñalado, desangrado. Estás loco», dijo el segundo bandido. Recogió el libro. «Es solo un libro viejo». Cometió el mismo error. Lo abrió y vio lo mismo. En cuestión de minutos, los tres bandidos estaban en el suelo, gimoteando, algunos llorando abiertamente. Las imágenes de sus propias muertes violentas los habían destrozado psicológicamente. Matías recogió el libro lentamente, lo envolvió de nuevo y lo guardó en su mochila. «Os advertí», dijo en voz baja. Dejó a los bandidos allí, todavía temblando y murmurando incoherencias, y continuó su camino en la oscuridad. Pero ahora tenía una nueva certeza. El libro no discriminaba, mostraba las muertes a cualquiera que lo abriera. Ricos, pobres, santos, pecadores. Todos veían el mismo horror. Después de 14 días de viaje agotador, Matías llegó finalmente a Colonia. La gran catedral se alzaba sobre la ciudad como un gigante de piedra. Las calles estaban llenas de comerciantes, peregrinos y ciudadanos. Encontrar a Heinrich von Marburg fue más fácil de lo esperado. El erudito era conocido en la ciudad, aunque su reputación era complicada. Algunos lo llamaban sabio, otros lo llamaban hereje. Su residencia era una casa de 2 pisos cerca del río. Matías tocó la puerta con manos temblorosas. Un hombre mayor abrió. Debía tener 60 años, con cabello gris largo y una barba que le llegaba al pecho. Sus ojos, sin embargo, eran jóvenes y penetrantes. «¿Sí? Maestro Heinrich, mi nombre es Matías. Vengo desde Nuremberg. Necesito vuestra ayuda urgentemente». Heinrich lo estudió durante un largo momento. «Entrad, y traed lo que lleváis en esa mochila. Puedo sentir su presencia desde aquí». Matías entró a una habitación repleta de libros, pergaminos, objetos extraños y símbolos religiosos de diversas culturas. Heinrich cerró la puerta y corrió varios cerrojos. «Mostradme», ordenó. Matías colocó el libro sobre una mesa despejada. Heinrich se acercó lentamente sin tocarlo. «Dios misericordioso», susurró. «¿Dónde conseguisteis esto?» «Un hombre lo trajo a nuestro monasterio. Murió esa misma noche. Otro monje murió días después. Y yo lo he abierto. He visto vuestras propias muertes, todas las formas posibles. Sí, conozco estos libros. Pensé que todos habían sido destruidos hace siglos. ¿Conocéis su origen?» Heinrich asintió gravemente. «Son creaciones de la Orden del Testigo Final, una secta que existió hace 1000 años. Creían que existe una entidad cósmica que registra cada muerte en el universo. Intentaron crear réplicas de ese registro eterno, no para adorarlo, sino para usarlo como arma, como forma de romper la mente humana mostrándole su propia mortalidad en detalle infinito. «¿Cómo puedo liberarme de él?», preguntó Matías desesperadamente. Heinrich lo miró con tristeza. «No podéis. Una vez que lo habéis abierto estáis marcado. El libro os ha visto, y vos habéis visto el libro. Esa conexión no puede romperse. Entonces, ¿moriré?» «Todos morimos, hermano Matías. La pregunta es cuándo y cómo. El libro no causa directamente la muerte, pero la obsesión con él, el miedo constante, el conocimiento de todas las formas en que podríais morir, eso puede llevar a decisiones que os acerquen a una de esas muertes. Es una profecía que se cumple a sí misma. Tiene que haber una forma». Matías se dejó caer en una silla. «No vine hasta aquí para escuchar que no hay esperanza». Heinrich caminó hacia uno de sus estantes y sacó un manuscrito antiguo. «Hay algo, una leyenda. La Orden del Testigo Final creó estos libros, pero también creó una forma de neutralizarlos, un ritual.
Requiere un sacrificio específico. ¿Qué tipo de sacrificio? Heinrich dudó antes de responder. El libro debe ser alimentado, no con sangre, sino con conocimiento, con la verdad completa de una vida humana. Alguien debe abrir el libro y mirar cada página, todas las muertes, sin cerrar los ojos, sin apartarse, sin rendirse. Si logra ver hasta la última página sin sucumbir a la locura o al miedo, el libro quedará satisfecho. Cerrará su conexión con el mundo y se convertirá en un objeto inerte. ¿Alguien lo ha logrado? Según las leyendas, una persona. Un monje llamado Augustin, hace 600 años. Pero el proceso lo dejó ciego. El peso de ver todas esas muertes quemó sus ojos desde adentro. Matías se quedó en silencio durante largos minutos. ¿No hay otra forma? Ninguna que conozca. Matías miró el libro sobre la mesa. Pensó en Johannes, en Thomas, en todos aquellos que habían sido tocados por su oscuridad, y tomó una decisión. Colonia, Alemania, diciembre de 1389. Matías pasó 3 días preparándose en la casa de Heinrich von Marburg. El erudito le explicó cada detalle del ritual, cada precaución que debía tomar. «No podéis deteneros», repetía Heinrich. «Una vez que comencéis, debéis llegar hasta el final. Si cerráis el libro antes de la última página, la conexión se fortalecerá y vuestra muerte será inevitable en cuestión de días». ¿Cuántas páginas hay? Nadie lo sabe con certeza. El libro muestra diferentes cantidades a diferentes personas. Podría ser 100, podría ser 1000. La noche del tercer día, Heinrich preparó la habitación. Dibujó un círculo de sal alrededor de la mesa donde descansaba el libro. Encendió velas en las 4 esquinas. Colocó un crucifijo, agua bendita y símbolos de protección. «Esto no detendrá al libro», explicó, «pero puede proteger vuestra mente de quebrarse completamente. Es todo lo que puedo hacer». Matías se arrodilló junto a la mesa. Rezó durante 1 hora, encomendando su alma a Dios. Luego se levantó y miró a Heinrich. «Si muero aquí, enviad una carta al abad Gregorio en Nuremberg. Decidle que intenté salvarlos a todos». «No moriréis aquí», dijo Heinrich, aunque su voz no sonaba convincente. «Sois más fuerte de lo que creéis». Matías se sentó frente al libro. Respiró profundamente 3 veces y lo abrió. La primera página mostró su muerte por fuego. La estudió con atención, forzándose a mirar cada detalle. Las llamas lamiendo su piel, el humo llenando sus pulmones, los rostros de la multitud observando. Pasó a la segunda página. Ahorcamiento. Vio cómo su rostro se ponía púrpura, cómo sus piernas pateaban desesperadamente en el aire. Tercera página. Apuñalado en el pecho. Sintió casi el dolor fantasma de la hoja atravesando su corazón. Las páginas continuaban. 10, 20, 50. Cada una más horrible que la anterior. Ahogado, desangrado, aplastado, envenenado, torturado hasta la muerte. Heinrich observaba desde el borde del círculo de sal, su rostro tenso con preocupación. Después de la página 100, Matías comenzó a temblar. Lágrimas corrían por sus mejillas, pero no apartó la mirada. No cerró el libro. «Continuad», susurró Heinrich. «Debéis continuar». Página 200. Las visiones se volvieron más abstractas, más surrealistas. Muertes que no eran físicamente posibles, pero que su mente entendía como reales, de alguna manera profunda y aterradora. Página 300. Matías comenzó a sangrar por la nariz. El esfuerzo mental estaba cobrando su precio físico. «¡Matías!», gritó Heinrich. «¿Podéis continuar?» «Debo continuar». Las palabras salieron con dificultad, pero algo estaba cambiando. Después de la página 400, Matías notó un patrón. Las muertes comenzaban a repetirse, pero desde diferentes ángulos, diferentes perspectivas, como si el libro estuviera mostrando no solo su muerte, sino cómo su muerte afectaría a otros. Vio al abad Gregorio llorando sobre su tumba. Vio a los monjes de San Sebaldo rezando por su alma. Vio a personas que nunca había conocido, cuyas vidas serían tocadas de alguna manera por su ausencia. Y entonces, después de la página 500, algo extraordinario sucedió. Las imágenes cambiaron. Ya no eran solo muertes, eran momentos de vida.
pequeños instantes de alegría, de conexión, de significado. Un niño a quien había enseñado a leer, un monje joven a quien había consolado en un momento de duda, una anciana a quien había dado comida cuando pasaba hambre. Matías comprendió. El libro no solo registraba muertes, registraba impacto, consecuencias, la forma en que cada vida tocaba otras vidas. Las lágrimas fluían libremente ahora, pero ya no eran de miedo. Eran de comprensión. Página 600, 700. Las imágenes se aceleraban. Su mente estaba alcanzando un límite que no sabía que existía. Y entonces, en la página 777, el libro simplemente terminó. La siguiente página estaba en blanco, completamente en blanco. No con el truco de antes, sino genuinamente vacía. Matías pasó esa página. La siguiente también estaba en blanco. Y la siguiente. Cerró el libro lentamente. El círculo de sal brilló con una luz intensa durante un momento. Luego se apagó. Las velas se extinguieron simultáneamente. El crucifijo cayó de la pared con un golpe seco. Y el libro simplemente dejó de ser especial. Matías podía sentirlo. La presencia oscura, ese frío antinatural, había desaparecido. Heinrich se acercó cautelosamente y tocó el libro. No pasó nada. «Lo lograsteis», susurró con asombro. «Realmente lo lograsteis». Matías intentó levantarse, pero se desplomó. Heinrich lo atrapó antes de que golpeara el suelo. «Vuestros ojos», dijo Heinrich con horror. Matías parpadeó. Todo estaba borroso, como si mirara a través de una cortina de agua. «¿Puedo ver?» «Sí, pero está empeorando, tal como le sucedió a Augustín». El precio del ritual. Durante los siguientes días, la visión de Matías se deterioró progresivamente. En una semana, estaba completamente ciego, pero estaba en paz. Heinrich le leyó en voz alta. Lo ayudó a escribir cartas al abad Gregorio, explicando todo lo sucedido. El libro fue encadenado y guardado en un baúl de hierro para ser preservado como advertencia, no como arma. Nuremberg, primavera de 1390. Matías regresó al monasterio de San Sebaldo en marzo. Un hermano joven lo guiaba por el camino. Aunque estaba ciego, caminaba con la cabeza en alto. El abad Gregorio lo recibió con lágrimas en los ojos. «Hermano Matías, lo que habéis sacrificado no fue un sacrificio, padre abad, fue una liberación. Vi todas las formas en que podría morir, pero también vi todas las formas en que mi vida había importado. Y eso valía cualquier precio». Los meses siguientes, Matías vivió tranquilamente en el monasterio. Ya no podía copiar manuscritos, pero enseñaba a los novicios, compartía su sabiduría, contaba historias. Los monjes notaron algo extraordinario. Aunque estaba ciego, Matías parecía ver más claramente que nadie. Entendía a las personas, sus miedos, sus esperanzas. Ofrecía consuelo con palabras precisas que tocaban el corazón. Una noche de verano, el hermano Anselm encontró a Matías sentado en el jardín del monasterio, su rostro vuelto hacia el cielo estrellado que no podía ver. «¿No tenéis miedo, hermano Matías?», preguntó el anciano. «De la muerte, quiero decir. Después de todo lo que visteis». Matías sonrió serenamente. «Vi 777 formas de morir, pero también aprendí algo que el libro no pretendía enseñar. No importa cómo muramos, lo que importa es cómo vivimos. Cada acción pequeña, cada palabra amable, cada momento de conexión. Eso es lo que realmente queda registrado en el libro eterno del universo. ¿Y cuándo llegue vuestra hora? ¿Cuál de esas 700 muertes será?» «No lo sé», respondió Matías. «Y esa es la mayor bendición, porque ahora puedo vivir sin ese conocimiento pesando sobre mí. El futuro vuelve a ser un misterio, y los misterios son dones de Dios». El hermano Matías vivió otros 20 años en el monasterio de San Sebaldo. Cuando murió en 1410, fue en su celda, rodeado de hermanos que lo amaban, después de una vida llena de significado y propósito. Murió en paz, en su cama, de vejez natural, una muerte que nunca había visto en el libro, porque había cambiado su destino, no huyendo del conocimiento, sino atravesándolo, no cerrando los ojos, sino mirando directamente a la oscuridad, hasta que la oscuridad se disolvió en luz.
El libro permaneció encadenado en Colonia durante siglos más. Eventualmente se perdió en alguna guerra o incendio. Nadie sabe dónde está ahora. Pero quienes conocen la leyenda del monje que miró todas sus muertes y vivió para contarlo, recuerdan una verdad simple. El conocimiento del futuro puede ser una maldición, pero el coraje para enfrentarlo puede convertirse en la mayor bendición.